Juan capítulo 19, versículos del 31 al 37, nos dice la Escritura: Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro, que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra Escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Hemos estado viendo cómo el Señor asumió sobre sí la culpa de todos nosotros al exponerse a la muerte. Y lo hizo especialmente para satisfacer la justicia divina. Es decir, la ley demandaba que el culpable debería ser ejecutado. Y Cristo vino a satisfacer las demandas de la ley, evitándonos a nosotros pagar la condenación que justamente merecían nuestros hechos. Cuando hablamos de la muerte de Cristo en el entorno cristiano, sea cual sea la confesión, excepto la reformada, la gente tiende a creer que Cristo murió por todo el mundo, que el sacrificio de Cristo fue universal. Cristo vino a morir por todos los hombres. Esto es lo que se suele decir. Sin embargo, de una sola mirada a lo que nos anuncia el Antiguo Testamento, empezando por la base, podemos ver que la figura y los símbolos que ellos utilizaban no hablaban de un perdón de pecados universal, no, sino que era un perdón de pecados limitado y exclusivo para su propio pueblo. Lo cual nos debe hacer pensar: ¿por qué los egipcios no podían ser salvos? Los asirios, los babilónicos, los filisteos. Éxodo 12:43, Jehová dice a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella. O eres israelita o no participabas de la Pascua. Cualquier persona que no pertenecía al pueblo de Israel no tenía ningún derecho a participar del sacrificio. Era completamente discriminatorio. El cordero era solo para el pueblo elegido, para nadie más. Y eso que en símbolos se nos enseña para el pueblo de Israel, toma su realidad en el Israel espiritual. Pablo nos dice en Romanos 8:30: a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y nos va dando ahí el proceso por el cual Dios salva a su pueblo. En Efesios 1:4 leemos: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Por lo tanto, el tema de la salvación estriba exclusivamente en la voluntad de Dios, no en la nuestra. Este es el punto importante que vamos a remarcar en esta mañana. Aquí se nos muestra de una manera determinante cómo en el decreto eterno de Dios, antes de que se hiciese el mundo y todo lo que conocemos, ya estaba la salvación de su pueblo escogido. Un pueblo que fue llamado a la salvación no porque Dios vio de antemano lo que ellos iban a hacer y por tanto actuó de esta manera, sino porque Dios decretó la salvación. Dios no era un adivino, y por eso supo quién se iba a salvar. Porque si hubiera sido adivino y hubiera visto quién se iba a salvar y por eso escogió a aquellos que se iban a salvar por lo que ellos hacían, estaríamos hablando de que la salvación no es por la fe, es por las obras. Es decir, como uno en el futuro actuaría bien, Dios vio el futuro y dijo: este lo salvo porque actúa bien. Por lo cual no estaríamos hablando de que la salvación es por la fe. Estaríamos hablando de que la salvación es por las obras, cosa que es contraria a todo el espíritu de la Escritura. El asunto es que somos salvos por gracia. Por gracia. Es decir, porque Dios quiere salvar a quien Él quiere salvar. Esa es la gracia. Dios llamó
al engañador Jacob. Jacob realmente significa engañador. Lo llamó por su gracia y le dio un nuevo nombre, Israel, príncipe. Dios llamó al soberbio Moisés y lo tuvo 40 años en el desierto para hacerle el hombre más manso de la tierra. Pero Moisés era un soberbio hasta que Dios le llamó. Dios llamó al gran perseguidor de la iglesia, que era un terrorista, Pablo. Y Dios le llamó por su gracia y lo hizo útil para el ministerio. Y Dios llama así a todos los pecadores, por su gracia. Y lo hace en función de su voluntad soberana, no en función de mi voluntad. Y hoy sigue llamando a pecadores sin tener en cuenta sus pecados, sin pedirles ningún requisito, y siendo hijos de ira lo mismo que los demás. Pues a esos que son hijos de ira, entre los cuales estamos todos, Dios llama a su pueblo. ¿Por qué razón la gente cree que Cristo murió por todo el mundo si en las enseñanzas del Antiguo Testamento, con todos los símbolos que están a nuestra disposición, y posteriormente con la enseñanza de los apóstoles, se predica todo lo contrario? ¿Por qué razón hoy y a lo largo de la historia la gente sigue creyendo, la gente que se llama cristiana sigue creyendo que son ellos, en su voluntad y por su intelecto, quienes han decidido seguir a Cristo, quienes han decidido ser salvos? Aunque hay algunos ataques fuertes a la Iglesia en los primeros siglos, ya sabemos la historia de Pelagio y todos estos, lo que nos queda más cerca es lo que tuvo que ver con Arminio, a quien se le fue dado el que refutase las doctrinas herejes que estaban dentro de la Iglesia. Era profesor en la Universidad de Lyon, aparte de predicador, y esto ocurrió en el siglo XVII. Este holandés, al empezar a estudiar las Escrituras, cambió completamente, siguiendo a Pelagio y convirtiéndose prácticamente en un semipelagiano, cambió completamente el concepto de las Escrituras, que ha afectado al pensamiento de la inmensa mayoría de los que se llaman cristianos. Resumiendo brevemente sus puntos de vista, Arminio dijo: si Dios desde luego proveyó la salvación enviando a su Hijo al mundo para pagar el precio del pecado, Dios evidentemente quiso tener en su buena voluntad el propósito de salvar a todos los hombres hasta la culminación, hasta el hecho más grandioso, que es la muerte de Cristo. Pero entonces, cuando Dios entrega a Cristo para morir por los pecados del hombre, ahí Dios se detiene. Y a partir de ese momento, Dios coloca el asunto de la salvación en las manos del hombre y le dice al hombre: aquí está la salvación en Cristo, puedes acogerte a la salvación de Cristo o rechazar la salvación de Cristo. La persona, por tanto, tiene que elegir si va a creer en Cristo o si no va a creer en Cristo. Y no hay nada que Dios pueda hacer respecto a la decisión del hombre, porque es el hombre, en último término, quien decide su salvación. En esto tenemos que hacer un paréntesis. Como ya hemos hablado en otras ocasiones, y Antonio también lo has puesto en algunos otros contextos, evidentemente nosotros tenemos que decir sí. Pero es que evidentemente no podemos decir no. Y ahora veremos por qué. Evidentemente se nos insta a creer en Dios. Evidentemente se nos insta a ejercer la fe. Y evidentemente todo esto tiene que ver con algo que nosotros estamos haciendo. Porque Dios ni va a creer por nosotros, ni va a hacer por nosotros lo que nosotros exclusivamente tenemos que hacer siendo lo que somos. Por lo tanto, hay aquí dos verdades paralelas que son una línea, o sea, son dos líneas que van rozándose. Una que es la soberanía de Dios para salvar a su pueblo, y visto desde la soberanía de Dios actúa así, y otra que es la responsabilidad del hombre para atender, escuchar y actuar de acuerdo a lo que la Escritura, la voz de Dios a través de las Escrituras, nos está demandando. Pero esas dos líneas son permanentes, y las dos son verdad. Por eso es una paradoja. Por eso es una paradoja, porque parecen contradictorias, pero resulta que las dos son verdad. Desde aquel siglo XVII, esa postura que niega que Cristo sea no solamente el autor, sino también el consumador de la fe, ha sido llamado arminianismo. La doctrina arminiana es la más extendida en nuestra época. Lo sorprendente es que alguien pueda llegar a semejante punto de vista, a la vez que dice aceptar toda la totalidad de las Escrituras como palabra inspirada de Dios, porque es un contrasentido. Si empezamos a tirar del hilo, veremos que aquello no tiene ningún encaje en las Escrituras.
Pablo nos proporciona una excelente ilustración sobre la manera en la que Dios cumple la redención del hombre. Y lo hace en el texto de Romanos capítulo 9. Y allí se nos dice de qué manera en Rebeca, que va a tener 2 hijos, nacidos del mismo óvulo, Dios escoge a uno para la salvación y odia al otro. Y dice que no habían nacido ni habían hecho bien o mal para que el propósito de Dios respecto a la elección se cumpliese. No por las obras, sino por el que llama. No porque vio que iba a hacer Jacob algo bueno, entonces dijo, a este lo elijo porque fíjate qué bueno es. No por las obras, sino porque es Dios quien llama. Y por lo tanto, como Dios llama, en un momento concreto de su vida, Jacob entendió y escuchó la voz de su pastor y actuó en consecuencia. El mayor, Esaú, que de acuerdo con el orden social que aquel tiempo existía debería haber sido la cabeza de la familia, resultó ser el servidor. El mayor servirá al menor. Pablo escribe, por lo tanto, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. Así que nos empezamos a preguntar, ¿por qué fue Jacob llamado por Dios para ser contado entre los elegidos? ¿Y por qué razón Esaú fue rechazado? Si Esaú era un hombre que trabajaba duro, que hacía todas las cosas más o menos bien, que estaba en su sitio, y Jacob engañó a su suegro, engañó a su padre, engañó a todo lo que había por delante. ¿Por qué Dios escoge al engañador Jacob y no a la persona más o menos honorable de Esaú? ¿Por qué Dios elige a unos para la vida eterna, mientras que permite a otros que permanezcan en su condenación y en su pecado? Pablo nos da la respuesta en el primer capítulo de su epístola a los Efesios, donde nos describe que los elegidos han sido predestinados para ser adoptados hijos suyos según el puro afecto de su voluntad. Es decir, nosotros hemos sido elegidos por Dios para ser sus hijos. Y ha sido precisamente por ese método que él utiliza, por su voluntad soberana. Porque no olvidemos que Dios es el Rey soberano que gobierna en los cielos y tierra y que no hay nada que pueda detener su mano ni decirle ¿qué haces? No hay nada que pueda detener su mano. También debemos hacernos otra pregunta. ¿Sobre qué base lleva Dios a cabo su elección? Porque Dios elige a unos sí y a otros no. Pues nosotros no sabemos sobre qué base hace Dios su elección. Dios solamente, en su decreto eterno y secreto, conoce por qué hace su elección. Pero una cosa es cierta, la elección no está hecha sobre la base de cualquier cosa que Dios encuentre en nosotros o deje de encontrar en nosotros. Es decir, no lo hace sobre la base de que nosotros somos buenas personas, y caramba, como somos buenas personas, Dios nos elige para salvación. Porque, repito, estaríamos hablando de una salvación por obras, y la salvación es por gracia, por medio de la fe. Esto es precisamente lo que Pablo resalta en el caso de Jacob y Esaú, cuando escribe que los niños no habían nacido, ni habían hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. La pregunta que se sigue normalmente en este tipo de secuencia ¿es Dios justo cuando escoge a uno y rechaza a otro? ¿Es Dios justo cuando hace ese tipo de cosas? La respuesta también nos la da el mismo Pablo en este capítulo 9 de Romanos. ¿Por qué causa, deberíamos preguntarnos nosotros, por qué causa escogió Dios a Israel y no escogió a los egipcios? ¿Por qué causa? Porque la respuesta es la misma que le podemos dar al asunto que estamos tratando. ¿Por qué causa Dios me ha escogido a mí y no ha escogido a mi vecino? A la gente, cuando lo predicas esto en una iglesia normal de las miles que hay a nuestro alrededor, dicen que eso es imposible. Es decir, no existe la elección por parte de Dios. Pero es que lo que nos muestra el Antiguo Testamento desde sus orígenes es que efectivamente fue así. ¿Por qué Dios escogió a Israel y no escogió a Egipto? ¿Por qué en la Pascua Dios hace que sacrifiquen corderos los israelitas, pongan la sangre en los dinteles y en el poste de sus casas, y el ángel mata a los egipcios, a los primogénitos de los egipcios? ¿Por qué hay esa discriminación? ¿Por qué razón Dios ama a Israel y por qué razón Dios no ama a Egipto? Pues es por la misma razón que Dios me escoge a mí y no escoge a mi vecino. En nuestros días hay folletos evangelísticos que dicen ¿cómo puedes nacer de nuevo? Y cuando abres el folleto encuentras
las instrucciones para nacer de nuevo. Es decir, eso todo el mundo lo sabe. De hecho, yo cuando nací me dieron un folleto diciendo, ¿cómo tienes que nacer? Yo me leí el folleto y aquí estoy. Nací. Es que es lo mismo respecto al asunto espiritual. Es exactamente lo mismo. ¿A que es ilógico? Pues así de ilógico es también la llegada a la vida espiritual. Dicen estos folletos que si uno lee la Biblia, oras, te arrepientes y crees, entonces naces de nuevo. Pero esto son la doctrina de las obras. Tú tienes que hacer algo para nacer de nuevo. Entonces, como naces de nuevo porque has hecho algo, Dios te elige. ¿Y esto no son las doctrinas de las obras? Este tipo de doctrinas perversas y sutiles nos están hablando acerca de la salvación condicional. Hay una condición para que tú te salves. Es que tienes que orar en la Biblia, hacer la oración de no sé qué que le llaman, la oración de arrepentimiento, de fe o no sé qué oración hay que hacer. Y entonces, como si tuvieras una pócima milagrosa, has nacido. Pablo, en cambio, no estaba muy de acuerdo con esta posición. Y dice en Romanos 3:24 que hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. No tenemos que hacer nada para la salvación. Nada. Absolutamente nada. Pero en este tipo de folletos y en la mente de toda esta corriente que nos invade completamente, se coloca delante la condición sí. Hay una condición que tienes que cumplir. Si lees la Biblia, si oras, si te arrepientes, si crees, entonces eres salvo. El asunto que nos muestra la Escritura es que cuando alguien hace eso, no es para ser salvo, sino que es por ser salvo. Es decir, porque yo estoy vivo a la nueva realidad que me ha dado el Espíritu Santo llevando a cabo el nuevo nacimiento, yo puedo leer la Biblia y entenderla. Yo puedo orar. Y yo puedo hacer 1000 cosas más. Pero es porque ya estoy vivo. La palabra de Dios no enseña una salvación condicional, sino que enseña una salvación incondicional. Esa es una de nuestras doctrinas. La salvación incondicional. No tenemos que hacer nada para recibir la salvación que tenemos en Cristo. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando resalta que los no nacidos no habían hecho todavía ni bien ni mal, estaban en el vientre de su madre, y a pesar de eso, Dios ya había hecho su elección. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Esto quiere decir, y enlazamos con lo que hablábamos antes, que no tenemos necesidad de arrepentirnos y no tenemos necesidad de la fe para ser salvos. Pues no quiere decir eso. Quiere decir que cuando Dios ha elegido a un hombre para salvación, el Espíritu Santo le llevará a la convicción de pecado y el propio Dios pondrá una fe salvadora dentro de su corazón por la cual creerá en Dios y se arrepentirá. Esta es la obra de Dios, que nos da estos dos dones, la fe y el arrepentimiento. Y para eso tenemos que predicar, para que en su misericordia Dios traiga fe y arrepentimiento a los pecadores. Y el apóstol Juan corrobora este hecho en su Evangelio, donde leemos en el capítulo 1, versículos 12 y 13, que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y la gente dice, ¿ves? Si dice que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, son los hijos de Dios. Es decir, tú tienes que creer. Y aquí estamos hablando otra vez de las dos líneas que comentaba al principio, que es una paradoja. Porque si seguimos leyendo el texto, nos identifica quiénes son aquellos que le recibieron. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, aquellos que le recibieron fue porque habían sido engendrados por Dios. Y como Dios les engendró por medio de su Espíritu, entonces tienen ojos para ver y oídos para oír. Entonces entienden el Evangelio. Y entonces cuando Cristo les habla por medio de su palabra, dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando su palabra es predicada, el oído está despierto para escuchar la palabra del pastor. Por lo tanto, la elección es la fuente de todo el bien salvador que tenemos. De la elección procede la fe, procede la santidad y proceden todos los dones que Dios nos otorga juntamente con la salvación. Así que, como fue Dios mismo quien en su propósito eterno tuvo la decisión de llamarnos a la salvación, y dado que no hay nada en nosotros que a Dios le induzca y le lleve a salvarnos, nos tenemos que seguir haciendo preguntas. ¿Nos da la palabra de Dios alguna pista acerca del modo en el que Dios actúa en esa elección? Pues Pablo también nos dice en Efesios 1, 11 y 12,
Nuevamente se repite que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. Nuevamente, la soberanía de Dios. Sabemos hasta dónde alcanza la soberanía de Dios, porque muchos le ponen limitaciones. Dios gobierna sobre todas las cosas, pero el tema de la salvación, que es el más capital de todos, lo deja en la elección del hombre, caído, corrupto y corruptor. La salvación la deja en manos del hombre, y en todo lo demás gobierna. Esto es una falacia completa. O Dios es un Dios soberano que gobierna sobre todas las cosas, o no gobierna absolutamente ninguna. La Escritura nos dice que gobierna sobre todas las cosas, por lo tanto, estaremos bien atentos para escuchar lo que Dios dice por medio de su palabra. Cuando explicamos esta doctrina, siempre hay alguien que dice: entonces yo no puedo elegir entre ser salvo o no ser salvo. Soy un robot. Estoy programado. Como no voy a ser salvo, pues no puedo hacer nada. Esto es como si una israelita nos preguntase, una israelita que todos sabemos que en el antiguo pacto era el pueblo elegido. Una israelita nos puede preguntar: ¿es que yo no puedo elegir entre nacer en Israel o no? Evidentemente. No puedes elegir. Tú no puedes elegir el país donde has nacido. Ni puedes elegir a tus padres. Ni puedes elegir el color de tu piel. Ni puedes elegir el color de tus ojos. Ni puedes elegir tu estatura. Hay muchas cosas que no puedes elegir. Ni siquiera puedes elegir en qué época vas a nacer. Yo es que me hubiera gustado nacer en la Edad Media, con los caballeros, las damas, las princesas. Yo en el siglo XXIV, que esto estará mucho más desarrollado. No puedes elegir nada. Has nacido y punto. O como se diría en inglés, que utilizan la voz pasiva. El asunto es que nosotros nos han hecho nacer. No hemos nacido, no ha sido voluntad nuestra nacer. Nos han hecho nacer. Pues exactamente igual ocurre en la salvación. Nos han hecho nacer. Nosotros no nacemos porque queremos. Nos han hecho nacer. Ahora bien, si alguien piensa que como no puede elegir desde la perspectiva de Dios, que es quien ordena todas las cosas y llama a su pueblo, si alguien piensa: a mí como Dios no me ha elegido, puedo hacer y vivir como quiera, pues evidentemente se está equivocando de arriba abajo. Porque Dios nos da un mandato a todos los seres humanos, y es que le busquemos. Busca a Dios. Y para eso Dios ha desplegado los medios de gracia, como es la Iglesia y la predicación del Evangelio, para alcanzar a todas las criaturas. Por lo tanto, hay un mensaje del Evangelio que se proclama de forma universal. Este sí se proclama de forma universal. El Evangelio es universal para todos, sabiendo Dios que aquellas que son sus ovejas oirán su voz. Pero el Evangelio es universal. Y la responsabilidad de cada hombre también es universal y es personal. Es decir, cada hombre debe responder a esta llamada que hace Dios por medio del Evangelio. Por lo tanto, el mandato de Dios es que todos los hombres obedezcan a la fe, que todos los hombres que le busquen. Y esa debe ser la principal ocupación de todos y cada uno de los hombres. Dice el Señor: el que a mí viene no le echo fuera. Pero si alguien no se acerca a Cristo, es que permanece en sus pecados. Es que no quiere la salvación. Es que voluntariamente se empecina en ir en contra de lo que Dios nos da por medio de su palabra. Así que como él mismo está determinado a hacer lo que hace y a negar la evidencia, pues evidentemente cuando Dios le juzgue en el día del juicio, tendrá exactamente lo que merecen sus hechos, es decir, la condenación, porque de forma reiterada se negó a escuchar la palabra de Dios. No existe, dice Spurgeon, una sola persona que haya deseado la salvación y que le haya sido negada. No hay nadie que haya deseado la vida eterna y haya tenido un no como respuesta. Hay muchos que no quieren saber nada de Dios, pues en el día del juicio esa será su condenación, que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sigue diciendo Spurgeon: en consecuencia, ningún alma podría jamás decirle al Señor: yo habría venido, pero tú no me elegiste. No puedes decir eso. No habrá una sola alma que jamás diga a Dios: yo deseé la vida, pero tú me diste la muerte. No. En aquel día, cuando conoceremos como somos conocidos, los condenados conocerán la verdad y sabrán que ha sido su continuo desafío a Dios, su continua rebelión contra Dios y su falta de deseo de reconciliarse con Dios lo que les ha costado la vida eterna. Este es el mensaje, que como las monedas tiene dos caras y no podemos mezclarlas. En su soberano propósito Dios llama a su pueblo
y ejerce su soberana voluntad para que por su gracia los elegidos lleguen a la salvación, y por otra, la responsabilidad que todos los seres humanos tenemos de buscar a Dios y de arrepentirnos de nuestros pecados. Esto que parece claro viendo los símbolos y las figuras que había bajo el primer pacto, y que nos debería ilustrar, como ya dijimos anteriormente, pierde todo el sentido cuando la gente lo aplica, los cristianos lo aplican a nuestra época. En el sentido de que Dios nos ha elegido. Hemos dicho que la mayoría de los cristianos creen que Dios no nos ha elegido. Las dos corrientes que más imperan en el mundo cristiano muestran, por tanto, sus diferencias. El arminiano, por ejemplo, dice: Cristo murió por todo el mundo. Mientras que los reformados decimos: Cristo murió solo por su pueblo. El arminiano enseña la expiación universal. El reformado enseña la expiación limitada solo a los creyentes. El arminiano dice que Cristo murió por todo el mundo, es decir, incluye a Esaú, a Judas, a Saúl, a Hitler. Cristo murió por todo el mundo. Dicen que Cristo pagó por los pecados de todos y cada uno de los seres humanos que pueblan la tierra, que pagó por el pecado de todos. Pero a la vez hacen una distinción muy sutil entre lo que Cristo hizo, que fue morir por todos, y lo que Cristo consiguió. Y lo que consiguió es que no todos se salvan. Cristo con su poder muere por todos y resulta que no todos se salvan. Por lo tanto, esto nos debe empezar a hacer dudar de si Dios es un Dios soberano, un Dios que tiene todo el poder para cumplir su propósito. ¿Cómo es posible que Cristo muera por todos y después no todos se salven? Cristo quiso salvar a todos, pero solamente algunos se salvan. Por lo tanto, parte de su sacrificio, es decir, cuando le hemos estado estudiando en la cruz todo lo que tuvo que soportar, no solamente las miserias humanas, el desprecio y todo lo que le dijeron, la paliza que le dieron, el clavaron en la cruz y la ira de Dios. Cristo sufrió todo esto y resulta que la mitad de su sacrificio, que fue hecho para todo el mundo, no sirvió para nada porque hubo mucha gente que no quiso aceptar su sacrificio. Es decir, Cristo murió en vano para muchos. Cristo se sacrificó en vano para muchos. Cristo sufrió terriblemente para muchos que no iban a aceptarle. Desde luego esto contradice el efecto de la muerte de Cristo según nos expone Isaías en su profecía, cuando dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. No quedará frustrado porque no ha tenido todo el efecto de salvar a todo el mundo, sino que quedó satisfecho porque vino a salvar a sus ovejas. Nada más. Y sigue añadiendo Isaías: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Pero no dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a todos. No, a muchos, pero no a todos. De manera que su sacrificio es exclusivo para aquellos que Dios el Padre le dio, para nadie más. Como hacían los israelitas cuando comían el cordero. El cordero era para ellos, no era para los egipcios, no era para los asirios, no era para los filisteos. Hay un ejemplo que pusimos hace bastantes meses y que vamos a repetir porque algunas personas no estaban presentes. Se cuenta el caso de un americano que fue condenado a muerte. Antes de que lo ejecutaran, el presidente Jackson le concedió el perdón. Y el hombre se negó a recibir el perdón y apeló al Tribunal Supremo, que sostuvo su derecho de negarse a recibir el perdón. Es decir, este hombre quería ser ejecutado y ni el presidente pudo hacer nada por quitarle la ejecución. El Tribunal Supremo declaró que el presidente puede otorgar el perdón, pero que el perdón no se puede imponer a una persona y que por tanto la persona lo puede rechazar. Y eso es exactamente lo que el arminiano dice. Dios puede ofrecer el perdón al hombre sobre la base de la muerte de Cristo, pero el pecador puede rechazarlo. El asunto es: ¿realmente hay alguien que nazca a la vida, que imparte el Espíritu Santo y que diga que no quiere nacer? Es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regenera al pecador. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo.
tanto es una operación que hace exclusivamente el Espíritu Santo de darnos la vida. Al pecador que está muerto le da la vida. Y hay alguien que nace a esa vida y cuando nace dice, pues yo no quiero nacer. ¿Eso puede ocurrir? Es decir, ¿hay algún bebé que venga a la vida y que al nacer mire a sus padres y les diga, papás, yo me vuelvo otra vez donde estaba? Adiós. Y se va. ¿Eso puede ocurrir? Sería de dementes pensar semejante cosa. Pues aquí tenemos a muchas iglesias cristianas predicando que esto es así. Esto realmente parece un chiste. Especular de esta forma sobre la decisión de un pecador que está muerto y que al dársele la vida por el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos, dice la Escritura, hacerle decir que no quiere elegir ser salvo, es exactamente otro chiste. Y solamente tiene su explicación debido a la gran falta de conocimiento de los que se llaman pueblo de Dios. Porque según la carne, esto parece tener sentido, pero si uno estudia ligeramente las Escrituras con un poco de precisión, verá que esto no se sostiene por ningún sitio. Cuando el Señor habla en Juan 10 de que conoce a sus ovejas por su nombre y ellas le conocen, que escuchan su voz y le siguen, y que Él les da vida eterna a fin de que no perezcan, nos está hablando de aquellos a quienes el Padre le dio. El Señor dice que da su vida por sus ovejas. Por sus ovejas. Pero no dice que da su vida por todo el mundo. Por sus ovejas. Aunque en nuestros días se habla también mucho del amor de Dios, la Biblia enseña repetidamente que Dios no ama a todos los seres humanos. La gente cree que Dios ama a todos los seres humanos y que todos los seres humanos somos hermanos y que todos los seres humanos somos hijos de Dios. Pues lo cierto es que se engañan notablemente, porque no todos los seres humanos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, es decir, hemos sido creados por Dios. Pero hijos son solamente aquellos que por la fe se han acogido la esperanza que nos ha sido dada en Jesucristo. De manera que Dios discrimina su amor y no lo da todo por igual. No lo da para todo el mundo. Por ejemplo, hablando de la elección de Israel, dice, a vosotros solamente he conocido de entre todas las familias de la tierra, solamente a vosotros. Mi amor es exclusivo para vosotros, para nadie más. El apóstol Pablo, cuando escribe sus cartas, les dice a las iglesias, amados de Dios. Se lo dice a los romanos, a los colosenses, a los tesalonicenses, se lo dice a la iglesia, amados de Dios. Pero nos lo dice a todo el mundo. No sale por la calle diciendo, amados de Dios, todos vosotros sois hijos de Dios. Cristo ha muerto por todos vosotros. Porque sería un mentiroso. Como mentirosos son todos aquellos que se ponen a evangelizar por las calles diciéndole a la gente, Cristo ha muerto por vosotros. Eso es mentira. Tú no sabes si Cristo ha muerto por ellos o no. Dice Spurgeon, como los objetos del amor del Padre son particulares, definidos y limitados, también lo son los de la muerte de Cristo. Como Dios ha amado desde la eternidad a algunos y no a todos, como ha decidido de forma soberana e inmutable que esos en concreto se salvarán y no todos, es por lo que envió a su Hijo para que muriera por ellos, para que pudieran quedar libres de las imputaciones de la ley. Por esa razón, encontramos en las Escrituras que se nos dice, llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. A su pueblo. No todos, a su pueblo. Así que fue porque Dios amó a su pueblo, a todos los pecadores que tenían que ver con su pueblo, fue por lo que Dios envió a su Hijo unigénito para que el mundo, su pueblo, se salvase por medio de Él. Y cuidado con la utilización del término mundo, que la gente lo entiende como le parece oportuno. Si yo digo aquí que todo el mundo se ponga de pie, estoy seguro que el vecino de enfrente no se va a poner de pie. Entonces el mundo, en este contexto, somos los que estamos aquí, nadie más. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando la Escritura habla de mundo, porque no siempre que cita mundo se refiere a lo mismo, no. El término mundo, en este contexto en que el Señor lo está utilizando, debe ser entendido como personas de todo tipo de nacionalidad. Recordamos que los judíos eran muy celosos y muy nacionalistas y pensaban que el Mesías y la salvación era exclusivamente de ellos, de nadie más. Los demás, los gentiles, eran unos perros. Ellos eran los elegidos. Por lo tanto, nadie más tenía la oportunidad de llegar al reino de los cielos. De hecho, cuando a Jonás le dice que vaya a Nínive, ¿por qué Jonás no quiere ir a predicar a Nínive? Porque eran gentiles. ¿Cómo voy a transmitir el mensaje del Evangelio a los gentiles y que se salven? Impensable en la mente judía. Pero es que el mensaje del Evangelio, desde sus orígenes, es para todo el mundo.
en el sentido de que no hay nacionalidad que esté exenta de ser salvada por Cristo. Da igual que seas americano, europeo, de Oceanía, australiano, da igual de dónde seas. Cristo tiene pueblo y seguirá salvando. No está limitado al entorno judío, es para todo tipo de personas, de todo tipo de nacionalidades. A esto es a lo que se refiere la Escritura cuando habla de la salvación a todo el mundo. Y ahí que en el famoso pasaje de Juan 3:16 encontramos la palabra mundo. Pero la expresión no quiere decir todas y cada una de las personas sin excepción que pueblan el mundo. De tal manera amó Dios al mundo, no se refiere a todas y cada una de las personas que pueblan el mundo, sino personas del mundo sin distinción en el sentido de todas las tribus, naciones y lenguas. No solamente a los judíos, no de tal manera amó Dios a los judíos, como decía el antiguo pacto. A vosotros os he conocido, os he amado de entre todas las naciones de la tierra. Ya no. A vosotros, mi pueblo, os he conocido en el mundo, de entre todas las naciones del mundo. Así que como el Padre había dado a algunos a Cristo, Cristo vino a la tierra para morir por aquellos que el Padre le dio. El Señor tuvo un propósito definido y preciso en su muerte, que coincidió con el propósito de su Padre, porque vino a hacer la voluntad de su Padre. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo echo fuera. La voluntad, el decreto de Dios Padre, fue no que todos se salvaran, sino que fue que Jesús no perdiera ninguno de los que el Padre le había dado, que es distinto. No que todos no se salvaran, sino que solamente se salvaran aquellos que el Padre le dio al Hijo. Así que Jesús, nuestro Señor, murió con este propósito, hacer la voluntad de su Padre. Y es que no pierda yo ni uno. Y eso es lo que hizo. Así que cuando uno se da cuenta de que esta expiación, de que la muerte de Cristo no es una posibilidad, sino que es algo real, preciso y conciso, cuando uno ve que Cristo quita la culpa del pecado, entonces es posible ver el error de la enseñanza que proclaman los arminianos y en general toda la cristiandad. Y podemos ver en la ilustración que ponía al principio del prisionero que había sido condenado a muerte y que habiendo sido perdonado por el presidente, no quiso aceptar el perdón. La razón, fijaos los matices legales, la razón de que este hombre culpable pudiera rehusar el perdón fue porque ese perdón no tenía fundamento legal. La ley necesita ser satisfecha. Y cuando la ley reclama sentencia de muerte, la ley tiene que ser satisfecha. Y por lo tanto demanda que el culpable pague por su culpa con la vida. Es la ley la que puede declarar inocente o culpable a un hombre, no una autoridad política, sino el juez. Y el presidente no era juez, era político. Ahora bien, si otro hombre hubiera sido ejecutado en el lugar de este prisionero que era culpable, si otro hubiera pagado la deuda delante de la ley, entonces la justicia habría sido satisfecha. No puede aplicar la justicia dos castigos por el mismo delito. Así que ese hombre quedaría libre sin ningún cargo de la ley. Esto es lo que nos está exponiendo la doctrina sustitutoria de la muerte de Cristo. Es decir, como Cristo pagó por mis pecados y fue ejecutado, que es lo que la ley demandaba para quedar satisfecha, la ley requiere la muerte, y Cristo murió en mi lugar, yo quedo exento de la muerte. Para mí no es una posibilidad el escogerlo o rechazarlo. No, yo no tengo esa posibilidad, porque Cristo ha muerto en mi lugar. Si no hubiéramos tratado el tema de que Cristo murió en mi lugar, yo podría rechazar a Cristo. Yo podría rechazar la salvación. Pero si un inocente ha muerto en el lugar del culpable para satisfacer las demandas de la ley divinas en este caso, ¿qué es lo que ocurre? La ley no puede volver a castigar al mismo a una persona otra vez por un delito que ya está satisfecho. Esto es lo que nos muestra el sacrificio expiatorio de Cristo. Por lo tanto, cuando estamos hablando de la muerte de Cristo, no se trata de un perdón que posibilita al hombre para elegirle o rechazarle. No estamos hablando de esto. No es un perdón ficticio, es un perdón legal. Es que la ley ya ha sido satisfecha.
Por eso dice Pablo, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay ninguna condenación? Porque la ley no tiene nada que decir en contra de aquellos a quienes Dios ha salvado por su gracia. Cristo verdaderamente murió en el lugar de pecadores. Su sacrificio por los pecados de su pueblo delante de la ley de Dios tuvo su efecto. Fue Dios quien castigó a Cristo en lugar de castigar a su pueblo. Por lo tanto, legalmente la ley ha quedado satisfecha. Y por esa razón, Cristo pudo decir, consumado es, se acabó. Ya todo está satisfecho. Ahora bien, un último matiz antes de terminar. Aunque defendemos y sostenemos como totalmente bíblica la doctrina que acabamos de exponer, lo cierto es que nosotros no sabemos a quiénes ha llamado Dios a la salvación. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que sus ovejas oyen su voz. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad seguir predicando el Evangelio, porque es el medio que Dios ha instituido para que los suyos escuchen su voz y le sigan. Por lo tanto, muy lejos de que las doctrinas reformadas impliquen que no hay que predicarle a nadie porque ya Dios salvará a quien quiera salvar, es exactamente lo contrario. Como nosotros no sabemos a quiénes va a salvar Dios, y es un mandato imperativo, el predicar el Evangelio, nosotros tenemos que cumplir con ese mandato, de predicar el Evangelio hasta el último de la tierra, para que las ovejas de Dios, por medio de la predicación del Evangelio, que es el medio que Él utiliza para llamar a los pecadores, puedan escuchar su voz y puedan unirse a la Iglesia Universal. Esto es lo que ocurrió con Lidia. ¿Quién diría que Lidia iba a ser creyente? Pero Lidia estaba en sus trajines, estaba escuchando a Pablo, y nos dice la Escritura que el Señor abrió su corazón. ¿Por qué abrió su corazón? Porque estaba escuchando a Pablo que estaba predicando. Y las ovejas de Cristo oyen su voz. Por lo tanto, tenemos que predicar el mensaje del Evangelio porque es el medio que Dios ha establecido para llamar a su pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. Me es impuesta necesidad, dice Pablo. Eso es lo que pasó con la iglesia primitiva, que escuchando a los apóstoles, nos dice la Escritura que aquel día fueron añadidas 3.000 personas a la iglesia. ¿Y cómo fueron añadidas? Porque se estuvo predicando el Evangelio. Escucharon su voz, la voz de Dios, la voz de su pastor, y fueron integradas en la iglesia. El anuncio del Evangelio, como decía antes, es universal, es para todo hombre de toda condición. Ezequiel dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Por lo tanto, nosotros somos los medios que Dios ha puesto para seguir anunciando el Evangelio, porque otros antes que nosotros nos lo anunciaron a nosotros, y Dios nos dio oídos para oír, de manera que actuásemos en consecuencia. Otro pasaje dice, mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, de entre todas las naciones podrán ser salvos mirando a Cristo. Pedro escribe también con bastante claridad que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Continuamente tiene que estar el mensaje evangelizador transmitiéndose para que las ovejas de Cristo puedan escuchar su voz. Por lo tanto, esta doctrina, como decía, en lugar de ser un obstáculo para el evangelismo, es un gran estímulo para el evangelismo. Si creemos la enseñanza de la Escritura respecto a que todos los seres humanos están condenados por su desobediencia, por su pecado, porque vienen a este mundo con una naturaleza corrupta, por su negativa a atender los mandatos de Dios, por tener a Dios fuera de su vida, y que a pesar de eso, Dios hoy todavía siga llamando a su pueblo a la salvación de entre todas las naciones, y que le dé ese pueblo a Cristo para que pague por sus pecados y se asegure de que entran en el redil de sus ovejas, las cuales, por cierto, ninguna se perderá, nos pone, por tanto, en una posición bastante estimulante para seguir predicando el Evangelio. Porque todas sus ovejas oirán su voz. Y aquí estamos personas de distintos países. Y como Dios ha tenido misericordia, que nos ha llamado a todos de distintos países para hacer un solo rebaño y para tener un solo pastor, que es Cristo. Dice el libro de los Salmos, vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que Él hizo esto. La salvación viene de Jehová. Así que tenemos una gran responsabilidad para cumplir con nuestro deber de predicar a Cristo. Y como la muerte de Cristo ha quitado los pecados de los elegidos, de manera que ha dejado satisfechas las demandas de la ley, desde luego habrá una respuesta afirmativa a todos aquellos que oyen la voz de Dios. ¿Qué puedes tú decir si Dios te ha llamado a la salvación cuando escuchas el mensaje del Evangelio? Pues que ese mensaje es para mí. Gente de todas las tribus, naciones y lenguas creerán porque Dios les llamó desde la eternidad
porque el Espíritu Santo obró en ellos el nuevo nacimiento, porque Cristo murió por ellos, de manera que ninguno de los que el Padre le dio al Hijo se perderá. Esta es la grandeza del Evangelio, esta es la grandeza del amor de Dios, esta es la grandeza de su misericordia, que siendo merecedores de la condenación eterna, cuando aún éramos impíos, sin hacer nada bueno en nosotros que Dios dijese, a este lo voy a llamar para la salvación, sino que éramos impíos, dice la Escritura que Cristo murió por nosotros. Cuando aún erais impíos, Cristo murió por nosotros, sin que hubiera nada en nosotros digno de su amor, porque el Evangelio y la salvación es por pura gracia, sin aportación de ningún tipo del ser humano.